para que Dios pueda reconfortar los corazones en estos momentos difíciles, y que pueda darles fortaleza, también paz en medio de la dificultad, y por aquellos que tal vez no conocemos específicamente su necesidad, para que también ellos puedan encontrar en el Señor la respuesta, también la fortaleza, y que Dios pueda bendecir y cuidarlos y protegerlos. Sabemos que todos nosotros tratamos de buscar a Dios, no somos perfectos, nos equivocamos, pero el Señor es infinito en misericordia. Por favor, hermano pastor. Gracias, Trevor. Bueno, mis hermanos, tal vez sea bueno darle el espacio para si alguien quiere compartir alguna petición específica. Ya Trevor mencionó algunas. ¿Habrá alguna que ustedes quisieran compartir, mis hermanos? Bien torcido. Tal vez que oraran por mi otro primo. Él se llama Talí, le decimos Talí. Es hermano del que murió, que también está contagiado de COVID, para que el Señor también lo saque adelante, y que se ore también por su vida, ¿verdad? Porque no es cristiano. Entonces, por favor, orar por él. Él se llama Talí Vázquez. Talí Vázquez. Muy bien, gracias, hermana Orfi. ¿Alguien más, mis hermanos? Buenos días, hermanos. Y yo tal vez solo pedirles que oren por la recuperación de mi hermana Zulma. El día de ayer fue sometida a una cirugía de la vista. Gracias, hermano. Gracias, Iris. Sigamos orando por Desi también. Desi. Por aquí está Desi hoy. ¿Alguien más, mis hermanos? Oh, sí. Buenos días, hermanos. Quisiera que oraran por mi papá, que hoy está conectado ahí con mi mamá. Él estuvo enfermo este fin de semana y está con medicamento, que pueda hacer efecto el medicamento. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Celso Martínez se llama. Deso. Celso. C-E-L-S-O. Celso. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Siempre estaremos orando por la familia Carreto. No los veo hoy conectados. Por nuestra hermana Anita. Muy bien. Si no hay más peticiones públicas, vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que cerremos nuestros ojos y clamemos a nuestro Dios. Una vez más dirigimos a ti nuestra oración para darte las gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias complicadas que tú permites que vivamos, eres fiel, nos cuidas, Señor, y también escuchas nuestras peticiones, escuchas nuestra oración, Señor. Te queremos pedir en este momento por las diferentes situaciones de mis hermanos. Oramos, Señor, primeramente por el tema de salud. Señor, qué difícil ha sido en esos últimos meses el que haya tantas enfermedades, Señor, dentro de nuestra congregación o seres queridos, Señor, de nuestros hermanos. Te queremos pedir que tú puedas responder a nuestras peticiones, Señor, contestar conforme a tu voluntad. Queremos orar, mi Dios, por nuestra hermana Silvia. Ella en estos días está haciendo algunos trámites, tanto con el Hospital San Juan de Dios como con el INCAN, Señor, para comenzar con su tratamiento. Te pedimos que tú le abras puertas para que pueda comenzar pronto, Señor, y que ella pueda sentirse mejor. Sabemos que después de la cirugía, mucho del dolor se fue, pero te pedimos, Señor, que tú puedas terminar la obra que ya has comenzado en ella. También, Señor, oramos por la mamá de nuestra hermana Mili, ahí donde está, Señor, en el hospital, por la enfermedad que ella ya tenía y ahora también por el COVID con el cual fue contagiada. Te pedimos que tú la fortalezcas y que pueda salir pronto también, Señor, de esta situación. Pedimos especialmente por nuestra hermana Mili para que tú la fortalezcas, le des ánimo, Señor, y que ella pueda confiar y descansar en ti. Te pedimos, Señor, por el primo de nuestra hermana Orfi, Talí Vázquez, Señor, que también está contagiado de coronavirus. Te pedimos que tú lo puedas fortalecer, pero especialmente te pedimos por su condición espiritual. Escuchamos que él no te ha reconocido como su Salvador.
Y te pedimos, Señor, que tú puedas sensibilizar su corazón, pueda entender, Señor, la necesidad tan grande que tiene el ser humano de reconocerte, Señor, de aceptarte como su Salvador. Y mi Dios, que él pueda tener a Cristo en su corazón e independientemente de lo que suceda más adelante con la enfermedad, Señor, tener esa tranquilidad de que Él es un hijo tuyo. Mi Dios, oramos también por la recuperación de Zulma, la hermana de nuestra hermana Iris, que fue sometida ayer a una cirugía de la vista. Te rogamos que tú le permitas una recuperación completa, sin secuelas, mi Dios, y que se cumpla el propósito de la cirugía, Señor, si es una cuestión de mejorar la vista o de quitar algún impedimento. Te pedimos, Señor, que resulte completamente como debía ser y que ella pueda sentirse mucho mejor. Así también, Señor, te pedimos por nuestra hermana Desi. Sabemos que las últimas semanas ha estado con quebranto de salud, pero gracias porque ella ya se ha sentido mejor en estas últimas semanas. Te pedimos que la sigas fortaleciendo, guardando, Señor, y que quites toda dolencia de su cuerpo. También, Señor, oramos por nuestro hermano Celso Martínez, el papá de nuestro hermano Juan José, que este fin de semana estuvo enfermo, Señor, y ahora está con tratamiento. Te pedimos que también, Señor, ese tratamiento pueda funcionar correctamente, Señor, y él pueda sentirse bien. Dale la salud que él necesita, Señor, y ayúdale. Así también, Señor, oramos por nuestra hermana Anita. Sabemos que, aunque no es una condición que constantemente se repita, ella tiene dolores en la espalda, Señor, y te pedimos que tú puedas fortalecer su columna, que tú sigas haciendo la obra en su cuerpo, Señor. Gracias porque ella ha sido un ejemplo de fidelidad a ti, Señor, porque a pesar del dolor y todo, ella siempre está activa, presente, Señor. Te rogamos que puedas darle la tranquilidad y quitarle el dolor que le ha tenido presa en estos últimos meses. También, Señor, tú conoces las condiciones del resto de mis hermanos. Tal vez algunos no expusieron su necesidad, pero tú sí las conoces y te pedimos que tú puedas responder conforme a tu voluntad. También, Señor, en el tema económico, sabemos que algunos tal vez han perdido empleos, han bajado sus salarios y también han aumentado los presupuestos. Te pedimos, Señor, que tú puedas obrar también en la provisión diaria de cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, los vamos a invitar a que puedan buscar en su Biblia el libro de Romanos, capítulo 7, versículos del 7 al 14. Para que lo puedan buscar en sus Biblias. Romanos 7, versículos del 7 al 14. Lo vamos a leer, hermanos. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Amén, hermanos. Hermanos, y
Y queda siempre abierto, ¿verdad, hermanos? Para aquellos que quieran trasladar sus peticiones, están los martes de oración, ¿verdad? Todos los martes a las 7 y también pueden enviarlo por los chats a los cuales han sido invitados o el de la iglesia salen gustosamente, van a estarse orando por cada una de las peticiones y acciones de gracias que tengan, hermanos. Dejamos el tiempo para un canto más. Hermanos, vamos a cantar el himno Cara a cara, espero verles. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy le puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a Hermanos, la verdad que es un tiempo especial este día domingo y especialmente porque cada primer domingo de mes se dedica el tiempo al Señor, ¿verdad? Para poder tener la Santa Cena y es una manera de poder darnos hacia Él, ¿verdad? Tanto que Él nos da a cada uno de nosotros. Sabemos que no es sencillo, insistimos, estos tiempos no son fáciles. Ha habido luto, ha habido enfermedad, ha habido muchos aspectos, pero tenemos una promesa en el Señor, ¿verdad? Que un día estaremos todos reunidos y que a pesar que somos imperfectos, Dios nos acepta como somos y por eso vamos a dejar el espacio al hermano pastor para que dirija la Santa Cena del Señor, hermano. Muchas Adelante. gracias, hermano Trevor. Buenos días a todos mis hermanos nuevamente. Yo creo que se aumentaron algunos hermanos mientras fue el resto del programa, pero aún no hay nuevas personas, no hay visitas, así que todos somos de casa. Bienvenidos a todos. Y como bien dice nuestro hermano Trevor, el día de hoy es un privilegio el poder compartir este tiempo tan especial
que tenemos como costumbre, como Iglesia Centroamericana, celebrar cada primer domingo del mes, es decir, la Mesa del Señor, el tiempo de la Mesa del Señor. Y el día de hoy no es la excepción. Le quiero invitar a que abra su Biblia en primer carta a los Corintios, capítulo 11. Primera epístola a los Corintios, capítulo 11. Siempre me encanta recordar el propósito de la Santa Cena. Y quiero iniciar leyendo el versículo 26, que es precisamente el que nos indica cuál es ese propósito, para qué lo hacemos como iglesia, ¿verdad? Lo hacemos mes a mes, pero necesitamos comprender claramente para qué lo hacemos. Dice el versículo 26, así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El propósito de la Santa Cena, como lo acabamos de leer, es anunciar la muerte del Señor. Pero la muerte del Señor no, por sí sola, pues no trae esperanza. La muerte del Señor, a diferencia de la muerte de mucha gente, pues tiene algo muy especial y es que también el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ese es precisamente lo que nos hace recordar que la iglesia o que los hijos de Dios tenemos una esperanza. Así que mis hermanos, cada vez que celebremos la Santa Cena, recordemos que tenemos un propósito como iglesia, conocido también como la Gran Comisión, ¿verdad? Ir y hacer discípulos, hacer que la gente conozca que el Señor Jesucristo, sí, murió físicamente, pero no estamos de duelo. Estamos alegres porque el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y eso es precisamente lo que nos da la esperanza. Voy a leer un poquito acerca del contexto de 1 Corintios 11 en el tema de la Santa Cena. Los versículos 17 al 22 son una serie de recomendaciones y exhortaciones por parte del apóstol Pablo acerca de la manera correcta de celebrar la Santa Cena. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Recuerden, mis hermanos, que mientras participamos de la Santa Cena, tenemos que tener una actitud correcta. Así que antes de participar de los elementos, si los tiene lejos, le invito a que los acerque un poquito. Pero antes de participar, yo quiero dar un breve momento para que cada uno de nosotros oremos al Señor y confesemos aquello de lo cual hayamos fallado a nuestro Dios. Así que vamos a iniciar con un tiempo. Voy a dar un tiempo prudente, tal vez de alrededor de 1 minuto, para que podamos confesar nuestros pecados y de esa manera participar de la Santa Cena sin ningún inconveniente. Así que oremos, mis hermanos. Amado Dios, quiero darte las gracias en esta mañana porque cada primer domingo de mes podemos celebrar la Santa Cena. Señor, y también tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas contigo. En este momento, Señor, una vez que mis hermanos y yo hemos confesado
nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros errores, nuestra desobediencia, Señor. Te pedimos que podamos estar limpios delante de ti, que podamos llegar al trono de tu gracia para hallar esa gracia para el oportuno socorro, que no tengamos impedimentos, Señor, para que nuestra oración llegue a ti y por supuesto también para tener un buen tiempo de comunión contigo. Amado Dios, al leer 1 Corintios, entendemos que la actitud es sumamente importante a la hora de participar de la Santa Cena. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes del propósito, Señor, de la participación y también, Señor, a anunciar, no solo con nuestra obra, sino también con nuestra boca, Señor, con nuestra voz, anunciar la muerte de tu Hijo Jesucristo hasta que Él venga. Amado Dios, límpianos de todo mal y permite, Señor, que podamos participar de estos elementos, recordando ese sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, solo recordando que la Santa Cena es un privilegio al cual pueden participar aquellos miembros de la Iglesia. Y con miembros de la Iglesia hacemos referencia muy especial a aquellas personas que ya han participado del bautismo. El bautismo es un paso de obediencia previo a la participación de la Santa Cena. Si usted todavía no ha participado del bautismo, le rogamos que se pueda abstener hasta que pueda usted dar ese paso de fe. Y para todos los demás, vamos a participar en este momento. Y voy a continuar leyendo del versículo 23 en adelante, y conforme leamos, vamos a ir participando. Así también quiero pedirle a nuestro hermano Sergio que una vez que hayamos participado del pan, pueda orar dando gracias a Dios por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y también quiero pedir a nuestro hermano Trevor que una vez que hayamos participado del jugo, podamos también orar dando gracias a Dios por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 11:23 dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, mis hermanos. Oremos con nosotros. Gracias, Señor mío, porque nos permites llegar al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, sabemos que ese sacrificio que tú hiciste fue grande. Atropellaron tu cuerpo, hicieron cosas horribles, pero aún en la actualidad nosotros con nuestra conducta pareciera que hiciéramos lo mismo, Señor, no reconociéndote como guía de tu palabra y estar bien contigo. Señor bendito, te rogamos, Padre, de que cada vez que nosotros participemos de eso, nos sirva para edificarnos y que te tengamos presente en todo acto de nuestra vida. Nos ponemos siempre en tus manos, pero sabemos, Señor, que tú tienes tanta misericordia para con nosotros, que nos dejaste el texto de 1 Juan 1:9, en donde dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos. Confiando en eso, Señor, oramos y te pedimos que siempre tengamos presente este acto para corregir nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pastor está en mute. Hermano pastor tiene el mute. Gracias, no lo había notado. Sigo leyendo en el versículo 25.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos, mis hermanos, del jugo. Y oremos con nuestro hermano Trevor. Señor Jesús, estamos reunidos aquí como iglesia, Señor, para poder celebrar esta Santa Cena, tu sangre derramada, como tú expresaste en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por esa sangre que tú derramaste, porque antes no teníamos acceso a esa salvación tan grande, y que tú a través de enviar a tu Hijo Jesucristo, Padre, nos permitiste alcanzar esa salvación. Gracias por esa sangre carmesí que fue derramada de manera gratuita para poder alcanzar esta salvación. Y que tú nos has dado como misión, Señor, que sigamos testificando y predicando el Evangelio, Señor, para que toda aquella criatura que cree en ti, Señor, y te siga, pueda ser salva. Porque en ningún otro hay salvación sino en Cristo Jesús. Porque como tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es tú. Gracias, Señor, por esa sangre que tú derramaste y porque tú nos amaste a nosotros primero, Señor. A pesar de ser pecadores y no ser buenos. Gracias porque tú limpiaste con tu sangre mucho de este pecado, Señor, y nos redimiste. Te agradecemos por eso, Señor, aquí en conjunto como iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Trevor. Y gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de participar un domingo más en la Santa Cena. Es un privilegio. Muy bien. Y antes de pasar a la reflexión, también como cada primer domingo de mes, siempre oramos dando gracias a Dios por la provisión del Señor. Y quiero pedir a nuestro hermano Mohamed, si pudiera orar en este momento dando gracias a Dios por la provisión del Señor y por los diezmos y ofrendas que se levantarán, que se transferirán o se depositarán a la cuenta. Vemos, hermanos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias por tus múltiples bendiciones. Te sigo pidiendo, Señor, para que tú siempre bendigas a Salvador Alegre, Señor. Bendigas a todos los hermanos y familias de la iglesia. Ponemos en tus manos estas ofrendas, Señor, y también estos diezmos, que sean dolor grato a ti, Señor. Y gracias porque hasta el momento, Señor, a pesar de toda esta situación de pandemia, tú has sido fiel. Gracias, Señor. En tus manos te ponemos estas ofrendas, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Mohamed. Hermano Trevor, no sé si tienes otro punto o pasamos a la reflexión. Pasemos, gracias. Gracias, Trevor. Bueno, mis hermanos, pues estamos cambiando de mes. Ya estamos en el mes de octubre. Qué rápido pasa el tiempo, mis hermanos. A principio de año yo creo que todos teníamos una expectativa de que ya pronto esto se va a terminar, ¿verdad? Ya pronto vamos a regresar a las reuniones presenciales y creo que es nuestro anhelo. Yo personalmente ya quisiera que nos pudiéramos congregar de manera presencial, pero el Señor todavía no lo ha permitido, así que nos resta cuidarnos bastante. Quiero compartir con usted que el día de ayer tuve la oportunidad de ponerme la primera dosis de la vacuna y me pegó bien fuerte en la noche. Todo el día estuve muy bien, estuve muy tranquilo, pero desde que llegué a la cama empecé con unos escalofríos, con dolor en el brazo donde me pusieron la vacuna. Yo justo de ese lado es donde yo me acuesto, ¿verdad? Y cada rato me despertaba, así que ha sido un poquito complicado, pero gracias a Dios aquí estamos sirviendo al Señor y con el deseo de poder compartir la palabra en esta mañana. Este mes vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo vivir en santidad. Y hoy vamos a hablar acerca del pecado. Pero miren, le quiero contar algo.
Un famoso predicador dijo alguna vez que cuando una persona que tiene a Cristo en su corazón comienza a batallar contra el pecado de su vida, entra en un combate tan intenso, tan fuerte, que al parecer la Segunda Guerra Mundial queda como un día de campo. ¿Sí? Tal vez suena a una exageración, tal vez suena como, pues, ¿cómo voy a comparar yo la Segunda Guerra Mundial con el luchar contra cierto pecado? Pero aunque parece una exageración, para la persona que ha decidido mantenerse en pureza, definitivamente lo ha experimentado. No es tan fácil mantenerse en pureza. Repito, el día de hoy comenzaremos una serie acerca de cómo vivir en santidad y abarcará los próximos 4 domingos. El quinto domingo del mes de octubre estaremos cambiando de temática a causa del aniversario de la Reforma Protestante, como ya lo comentaron hace un ratito. Y quiero iniciar haciéndole una pregunta. ¿Alguna vez ha decidido vivir una vida de santidad a como dé lugar? ¿Ha decidido usted, a partir de hoy, radicalmente voy a vivir en santidad? A partir de hoy no voy a volver a fallarle a Dios en esto y esto, ¿verdad? Porque tenemos nuestra lista de pecados o de debilidades. ¿Alguna vez usted ha puesto fecha límite para cambiar su forma de vivir? Es probable que lo haya intentado. Y de hecho es probable que lo haya intentado muchas veces. Y lamentablemente también es muy probable que hayamos fracasado en el intento. Yo le comento, ¿verdad que sí? Yo muchas veces he decidido hasta aquí, nunca más, ¿verdad? Y lamentablemente pasa el tiempo y uno cae, uno resbala. Y ese fracaso muchas veces nos lleva a la frustración, nos lleva a pensar, no puedo, voy a aprender a vivir con ese pecado, voy a empezar a vivir con ese error y bueno, aprenderé a vivir con él porque no puedo dejarlo completamente. Déjeme decirle que la mayor cantidad de veces que nosotros fracasamos en ese intento de vivir en santidad, la única razón es porque tenemos la motivación incorrecta. Así como me escuchó. ¿Cuál es la motivación de usted para cambiar radicalmente su estilo de vida? Para algunos, tal vez, bueno, yo voy a cambiar por mi propio bien, ¿no es cierto? Muchas veces, por ejemplo, aquellas personas que tienen problemas con, por decir algunas cosas, con las drogas, con el alcohol, deciden cambiar, deciden dejar aquello, pero la motivación es su propio bienestar o el bienestar de su familia, el no llegar a una separación o qué sé yo, alguna otra cosa. Tal vez nuestra motivación ha sido el ministerio. A veces hemos llegado a pensar, bueno, voy a vivir en santidad porque yo quiero ser parte de este ministerio. Yo voy a vivir en santidad o voy a cambiar mi forma de vivir porque he decidido que quiero ser pastor, ¿verdad? O quiero ser algún ministro, misionero o qué sé yo. Algunos otros deciden cambiar su forma de vivir para que la iglesia los admire y para que digan, ese hermano sí vive una vida íntegra, ¿verdad? Hay veces que la motivación es esa. La motivación es quedar bien con la gente. Y tal vez para muchos de nosotros que hemos crecido en la iglesia, nos gusta que nos señalen como el niño bueno, ¿no es cierto? Yo cuando era adolescente me gustaba que me compararan con otras personas porque decían, es que José apenas tiene 1 año en la iglesia y ya está sirviendo y ya está haciendo. Y mire, qué triste escuchar todo eso porque en esa edad yo me emocionaba de que dijeran eso y mi motivación era solamente escuchar ese tipo de expresiones, que me miraran como el niño bueno. Tal vez usted lo ha experimentado de la misma manera. O tal vez usted está queriendo vivir en santidad, cambiar radicalmente su forma de vivir por ser un padre ejemplar. ¿No es cierto? Los que somos padres queremos vivir una vida digna de imitar. Queremos que nuestros hijos, al vernos, puedan decir, yo quiero ser como mi papá, ¿verdad? E incluso hay cantos que dicen eso. Yo quiero ser como mi papá. Y cuando yo escucho a Josías, papá, ¿vas a ir a predicar? Sí, yo quiero ir a predicar contigo, como me dice a veces los domingos, ¿verdad? Y pues el corazón se llena y uno dice, qué alegre escuchar eso, ¿verdad?
O de pronto dice, hoy me voy a poner camisa porque mi papá se puso camisa y hasta me pide una corbata. Uno quiere que lo imiten los hijos, ¿verdad? El problema es cuando esa actitud es la motivación para hacer una cosa o la otra. Otros más decidimos cambiar nuestra forma de ser porque así vivimos los cristianos. Porque los cristianos debemos ser ejemplo. Porque los cristianos debemos mostrar la diferencia. Y digamos que estas cosas que yo le he mencionado antes no son malas. No es malo cambiar para el bienestar propio. No es malo cambiar para pertenecer a un ministerio o para que la iglesia pues me vea como un ejemplo tal vez, ¿verdad? Incluso a Timoteo se le dijo que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿verdad? No es malo querer ser un buen ejemplo a nuestros hijos. No es malo querer vivir como creemos que un cristiano debe vivir. Nada de eso, mis hermanos, es malo. Pero no es la motivación correcta para realizar cambios en nuestra vida. Si usted y yo queremos realmente observar cambios, déjenme decirle, mis hermanos, que lo que realmente necesitamos es que nuestra motivación sea el Señor. Que nuestra motivación no sea humana, no sea terrenal, sea agradar a nuestro Dios y darle la gloria y la honra que solamente Él se lo merece. Mientras no sea esa nuestra motivación, lo único que lograremos es seguir fracasando, levantarnos y volver a caer, fracasar nuevamente. Acompáñenme a leer algunos versículos. El primer versículo en 1 Corintios 10, 31. Hay 2 páginas antes de lo que hicimos de lectura en la Santa Cena. 1 Corintios 10, 31. Mire cuál debe ser la motivación hasta para comer y beber. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, la motivación para cambiar es glorificar a Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Mire lo que dice el Salmo 79:9. Acompáñenme a leer el Salmo 79, versículo 9. Dice así, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Por la gloria de Dios, por la gloria de su nombre, debemos cambiar. ¿Y sabe qué? Además, esa es la única fuerza capaz o suficiente para vencer el pecado. La fuerza que da el mismo Señor. Perdón. La fuerza que solamente Dios da, esa es la fuerza que usted necesita para vencer ese pecado. Y es que cuando nosotros decidimos cambiar, lo empezamos a hacer en nuestras fuerzas. Yo voy a hacerlo, voy a cambiar y resulta muy similar a lo que hacemos cada principio de año, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros al principio de año dijimos, este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy a entrar a la dieta, este año sí voy a leer un libro cada mes o cada semana, qué sé yo, ¿verdad? Y cuando lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, nos damos cuenta que vamos a fracasar, ¿verdad? Y eso pasa muy comúnmente a principio de año. Fracasamos en ese deseo de comenzar una vida de ejercicio. La única fuerza capaz de vencer al pecado es la fuerza de Dios mismo. Mire lo que dice Jeremías 17:5. Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Claro, ese versículo seguramente usted se lo sabía de memoria, pero ¿sabe qué? Muchas veces lo aplicamos a eso de confiar en un tercero, ¿no es cierto? Maldito el hombre que confía en el vecino, en el amigo, en el hermano, en el pariente, pero ¿sabe qué? Muchas veces no lo aplicamos a nuestra autoconfianza. Maldito el hombre que confía en sus propias fuerzas de hombre.
Necesitamos aprender a confiar únicamente en Dios. Primera de Samuel 2, 8 y 9. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Versículos 8 y 9. Permítame. Dice así: Él levanta del polvo al hombre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas al mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Perdón, leí un versículo más. Versículo 8 y 9, mire lo que dice. Nadie será fuerte en su propia fuerza. Así que si el día de hoy usted ha estado luchando en sus propias fuerzas, déjeme decirle que estamos condenados al fracaso. Pero eso no es que hemos perdido. Al contrario, el reconocer que cuando yo estoy confiando en mis propias fuerzas me va a llevar al fracaso, me hace dar un paso hacia adelante y decidir ahora confiar a partir de hoy en el Señor. Mire lo que dice Efesios 6, versículos 10 y 11. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en dónde? En el Señor. ¿Y en el poder de qué cosa? De su fuerza, no de mi fuerza. Vestidos de toda la armadura, ¿de quién? De Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire qué información nos dan estos dos versículos. Necesitamos dejar que Él sea el que nos fortalece, el que nos cubra con esa armadura que no es de nosotros, no es la armadura que usted se puede colocar en la mañana cada día, es la armadura de Dios, ¿sí? Él es el que le dará la victoria delante del pecado. Y por supuesto, hoy no vamos a estudiar muy a fondo esa parte de cómo vencerlo porque tenemos todavía otros 3 domingos. Hoy vamos a analizar un poquito la naturaleza del pecado y vamos a usar bastante la Biblia. Así que le invito a que caliente los deditos para que pueda usted hojear rápidamente los textos. Vamos a comprender la naturaleza del pecado. ¿A qué le llamamos pecado usted y yo? Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué cosa es? Es infracción de la ley. A eso le llamamos pecado. Cada vez que nosotros conocemos un mandato del Señor, conocemos la ley y decidimos infringirla, decidimos pasar por alto la ley, ¿qué estamos haciendo? Cometiendo pecado, ¿sí? Podríamos hablar de los 10 mandamientos, podríamos hablar de los 2 grandes mandamientos que el Señor Jesucristo enseñó en el Nuevo Testamento y podemos hablar de muchos otras enseñanzas en el Nuevo Testamento que hablan de cómo usted y yo debemos relacionarnos con las gentes, cómo usted y yo debemos vivir en un mundo como el que estamos viviendo. Así que si usted quebranta una ley, eso es pecado. Pero también Primera de Juan capítulo 5 versículo 17 nos da una segunda definición de lo que es pecado. Primera de Juan 5 versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La primera frase dice, toda injusticia es ¿qué cosa? Pecado. Así que no solamente se limite su definición a aquello que está claramente en la ley, ¿verdad? A veces decimos, lo que está aquí y que lo quebranto, eso es pecado. Pero mire lo que dice, también la injusticia es pecado. Cuando usted conoce una situación y juzga incorrectamente, ¿verdad? Balancea hacia el lado equivocado la báscula, eso también es pecado. Hay una tercera definición
en Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos 14, 23. Mire, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué cosa es? Pecado. Y esta definición es un poquito más seria. ¿Por qué? Tiene que ver con aquellas cosas que usted duda, ¿verdad? ¿Será correcto o será incorrecto? ¿Será bueno o será malo? Bueno, si está en duda y usted decide hacerlo, dice que lo que no proviene de fe es pecado, ¿sí? Mejor no hacer las cosas que usted duda que puedan ser buenas. Así que tenemos tres definiciones: quebrantar la ley, toda injusticia y todo lo que se hace sin fe. Tres cosas que son pecado. Pensemos un poquito en por qué pecamos. ¿Por qué usted y yo pecamos? Bueno, creo que queda muy claro para todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la que usted y yo somos tentados a hacer las cosas que son incorrectas? Cuando yo recibí una clase de discipulado, me preguntaba el que me estaba discipulando: José, ¿el pecado es bonito? ¿Qué piensa usted? ¿El pecado es bonito? Con la cabeza me va a decir que no, ¿verdad? Bueno, pero si no es bonito, entonces ¿por qué lo hacemos? Esto es lo que me decía él, ¿verdad? Es cierto, el pecado es atractivo, por eso es que uno ejecuta el pecado. Por eso es que uno decide hacer las cosas incorrectas aun cuando sabe que no debería hacerlas. Pero vamos a hablar un poquito de los versículos que nos hablan precisamente de que hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12, usted ya está en Romanos, solamente hay que cambiar la página. Romanos 5, 12. Y repito, seguramente usted ya lo sabe esto de memoria, pero será bueno conocer los versículos. Romanos 5:12 dice de la siguiente forma: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Sí, Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios es clara al decirnos que por el pecado de Adán es que nosotros somos pecadores. Pero además, ese pecado tiene una consecuencia, ¿verdad? Y que usted ya la conocía de antemano: la muerte, ¿sí? La muerte es una consecuencia directa del pecado. Pero el problema sobre todo es la muerte segunda. Lo que dice Apocalipsis 21:8 como el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, acompáñeme a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15, del 45 al 49. Otro texto que nos habla precisamente de esta realidad. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, el último Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Sí? Es decir, nosotros humanamente podemos tener la imagen del terrenal, el Adán terrenal, el que trajo el pecado y el que nos heredó a nosotros el pecado. Pero dice la palabra también en este texto que el postrer Adán, el último Adán, es espiritual, es celestial, y él nos da la vida. Vamos a leer otro texto en Santiago 1, 13 y 14. Vamos a hablar un poquito de que pecamos porque la vieja naturaleza nos induce a pecar. Santiago 1, 13 y 14. Pero hermano, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, yo ya no debería pecar.
Lamentablemente seguimos teniendo una naturaleza que nos lleva a cometer lo que no está correcto. Y la hermana Paola nos compartió lo que dice Romanos capítulo 7, la primera sección. Ahorita más adelante vamos a leer el resto del capítulo, pero mire esa lucha que tenía el apóstol Pablo. ¿Qué dice Santiago 1, 13 y 14? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él, mire lo que dice, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo es atraído y seducido. Cada uno es tentado por sus propios deseos, ¿sí? Con caballeros hablábamos un poquito de los deseos y les mencionaba yo, el Señor es tan bueno que nos ha dado 5 ventanas para disfrutar el placer, para gozar de esta vida, ¿sí? Uno de ellos es la lengua, ¿verdad? El gusto. Usted los conoce como los 5 sentidos. Y mire que los 5 sentidos son las ventanas que le da Dios a usted para disfrutar, para gozar, ¿sí? ¿Quién ya está pensando en el almuerzo ahí? ¿Ya se le hizo agua a la boca? ¿Qué le van a preparar o qué va a comprar, verdad? Bueno, este es uno de las ventanas para disfrutar el placer. Los ojos también son una ventana para poder reconocer la belleza, ¿verdad? Una bella flor, o la manzana, o una fruta que a usted le gusta, eso también es atractivo. ¿Qué otro sentido tenemos? El olfato, ¿verdad? Percibir un aroma delicioso. Es una ventana también para que usted disfrute el placer. El oído, escuchar un canto, ¿verdad? Que le agrada, la voz de su esposa. También, bueno, esas son las ventanas que Dios le dio a usted para disfrutar. El tacto también. Son 5 ventanas que Dios nos dio para disfrutar, ¿sí? El problema es que muchas veces esos 5 sentidos nosotros los distorsionamos, los convertimos en deseos, Santiago dice concupiscencias, y esos deseos los llevamos al extremo negativo, ¿sí? No es malo, tal vez, observar algo, ¿verdad? El problema es que eso, algo que estoy observando, realmente puede ser pecado, ¿verdad? O algo que nace en su corazón. Esos deseos pueden llegar a ser incorrectos delante de los ojos de Dios. Mire, vamos a terminar de leer Romanos 7, donde tuvimos la lectura hace un ratito. Romanos 7, 14. Hasta el versículo 25. Y quiero que note usted la lucha que tiene el apóstol Pablo. Y que seguramente usted, así como yo, nos sentimos identificados. Mire la lucha de Pablo. Versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino... Me arruiné mi... Aquí. ¿Por qué? Me iba a quitar eso de aquí. Esto me estaba presionando aquí. Me iba a quitar eso de aquí. Arruiné. Anita. Perdón, hermanos. No sé desde dónde se me silenció el micrófono, pero voy a leer desde el 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, no sé cómo se sintió usted al leer esto. Yo me siento muy identificado.
esa lucha con el pecado. Dice el apóstol Pablo, es que el mal está en mí y ese es el que me hace ejecutar aquello que no quiero hacer. Yo quiero hacer el bien, pero lamentablemente termino haciendo muchas veces lo malo, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace pecar. Pecamos por una vieja naturaleza que está en nosotros. Pero también pecamos como resultado de la tentación en 3 áreas. Las mismas 3 áreas en las cuales fue tentado tanto Eva, como el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2, 15 y 16. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y se citan 3 cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 3 cosas: deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Las 3 formas también en las que Satanás tentó a Eva, ¿sí? ¿Cuándo tentó Satanás a Eva en cuanto a los deseos de los ojos? ¿Se acuerda usted que dice que ella vio que el fruto era bueno para comer? ¿Y que era qué cosa? Agradable a los ojos. Lo mismo cuando el Señor Jesucristo dice que Satanás lo llevó al pináculo del templo y le mostró los reinos de la tierra, ¿sí? Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Deseo de los ojos, ¿sí? Deseo de la carne. Dice que Eva vio que era bueno para comer, satisfacer su deseo. Repito, el deseo es bueno, desear comer algo rico es bueno. El problema es que estaba fallándole a Dios a la hora de tomar del fruto prohibido. Pero también con Jesucristo lo tentó de esa manera. Usted recuerda que él llevaba 40 días y 40 noches de ayuno, y que en esos 40 días y 40 noches el Espíritu lo llevó al desierto, y ahí Satanás le aparece y le dice: si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan ¿en qué cosa? En pan. Mire qué tentación tan grande después de un ayuno tan largo, y ver ahí la posibilidad, ¿verdad? Claro, Jesucristo lo podía haber hecho sin la necesidad de esperar a que Satanás lo tentara, pero él quería glorificar a Dios y no obedecer a lo que Satanás trató de lograr con él. Y la vanagloria de la vida. Dice que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso la llevó a Eva a tomar del fruto. Pero también a Jesucristo lo tentó cuando le dijo Satanás: lánzate abajo y vas a ver cómo los ángeles vendrán y te rescatarán. ¿Verdad? Así todo el mundo se va a dar cuenta que realmente eres el Hijo de Dios. Estas, mis hermanos, son las mismas 3 áreas en las que usted y yo somos tentados todos los días: deseos de los ojos, deseos de la carne y también la gloria terrenal. Y aquí vale la pena hacernos la pregunta: ¿qué deseos de los ojos pasan por nuestra mente? ¿Habrá algún deseo de los ojos que, pues, en ciertos momentos se cruzan por nuestra mente, nos nublan un poquito el entendimiento y tenemos que pelear, ¿verdad? No quiero mirar, pero sí quiero mirar. Pero lo mismo con la carne, ¿verdad? ¿Habrá algún deseo de la carne que se me atraviesa con cierta constancia en mi vida y que tengo que decir: no lo voy a hacer? O tal vez algo que tiene que ver con la gloria terrenal, ¿verdad? Un puesto de trabajo, un título, una posición. Bueno, hay que reconocer estas 3 áreas. Para ir terminando, mis hermanos, vamos a comprender cómo es que Dios ve el pecado. Bueno, nuestro pecado ya fue juzgado por Dios en el Calvario. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21, dice así: al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Jesucristo. Y eso es lo que recordábamos ahorita en la Santa Cena, precisamente. La muerte del Señor Jesucristo, que Él padeció lo que usted y yo debíamos haber padecido porque nosotros somos pecadores. Él ya juzgó ese pecado
en el Calvario. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ya fue perdonado. Si no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador, si usted no ha invitado a Jesús a ser el centro de su vida, déjeme decirle que está en un muy buen tiempo para tomar la decisión. Algo así como lo que me pasó ayer, fíjese, como me fui a poner la vacuna, ¿verdad? Y me dieron un formulario para llenar y decía si yo había sido infectado en los últimos meses, ¿verdad? Y pues ustedes y yo sabemos que sí, me enfermé. Entonces, cuando llevo el formulario me dice, todavía está en los 3 meses de inmunidad, ¿verdad? Que le llaman ellos. Todavía está a muy buen tiempo. Déjeme decirle que lo mismo ocurre mientras usted y yo estemos vivos. Mientras usted y yo estemos vivos, tenemos oportunidad. Sí, tal vez segunda oportunidad, tal vez tercera o enésima oportunidad. Uno, para los que ya tienen a Cristo en su corazón, para llegar delante de Él y ponernos a cuentas. Hoy es un buen día para ponernos a cuentas con Dios. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, hoy es un buen día para que usted decida tener a Cristo en su corazón, hacerlo el centro de su vida. Él ya juzgó el pecado. El pecado como consecuencia lleva a la muerte. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, Dios le regala la vida eterna. Pero ¿sabe qué? También para los hijos de Dios no nos debemos olvidar de lo que dice Hebreos capítulo 12. A veces los hijos de Dios decidimos conscientemente pecar. ¿Por qué? Pues igual y yo ya tengo a Cristo en mi corazón, ya soy salvo. Pero nos olvidamos de lo que dice Hebreos 12, del 5 en adelante. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué cosa? Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Hasta allí. Mire, Dios nos habla también de que como buen padre que Él es, también disciplina a sus hijos. Hermano, no permita llegar al punto en el que Dios lo discipline. ¿Sí? No sé cuál ha sido su experiencia como padre, ¿verdad? Pero yo a veces le digo, Josías, no hagas esto. Josías, no hagas esto. Y él, a veces yo le cuento hasta 3, ¿verdad? Y en el 1 sigue haciendo, en el 2 lo sigue haciendo. Y ya hasta que llego al 3, entonces ya decide dejar lo que está haciendo, ¿verdad? Así somos nosotros como hijos con Dios. Dios no me ha disciplinado, lo voy a seguir haciendo. Dios no me ha dicho nada. ¿Y sabe qué? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que yo le invito a que no permita que llegue la disciplina a su vida. Cambie hoy. Hoy está a un muy buen tiempo de tomar decisiones. Por último, Gálatas 6, versículos 7 y 8. Nos habla de que el pecado no solamente nos lleva a la disciplina, sino también a las consecuencias naturales del pecado. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Termino con un ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando usted le regala algo, lo voy a poner con unos nombres ficticios, ¿verdad? El papá de Juanito le lleva un carrito de control remoto, se lo regala a su hijo, y entonces Juanito empieza a jugar con el carrito y lo acerca a las gradas, ¿sí? Y su papá le dice, Juanito, no quiero que acerques el carrito nuevo a las gradas porque se te puede caer y se va a romper. Entonces Juanito aleja el carro, pero al ratito es tentado nuevamente y acerca el carrito a las gradas. El papá, un poco molesto porque le costó mucho dinero ese carrito, le dice, bueno Juanito, la próxima vez que lo hagas, te voy a disciplinar, ¿verdad?
Así que Juanito se aleja y una vez más tentado acerca el carrito a las gradas y se cae el carrito. Se cae y se hace añicos. 10 pedacitos de carrito regados por toda la casa. Pero Juanito se da cuenta de eso y le remuerde la conciencia y se arrepiente y va corriendo con su papá y le dice: papá, yo sé que me dijiste que no acercar el carrito y lo acerqué una vez más, estoy arrepentido. El papá de Juanito le dice: está bien, Juanito, no te voy a disciplinar. ¿Sí? El carrito se va a autopegar solo porque Juanito pidió perdón. No, ¿verdad? Allí hay dos cosas, dos consecuencias. Uno era la disciplina natural que el papá le había ofrecido. Y número 2, la consecuencia natural de su desobediencia. Así pasa con nuestros pecados. Hay dos posibles consecuencias. La disciplina de parte de Dios, pero también la consecuencia natural por el pecado. Así que mi hermano, tal vez usted se esté librando de la disciplina de Dios porque Dios es amoroso y muy paciente. Pero ¿sabe qué? Las consecuencias tarde o temprano pueden llegar. Dice Gálatas 6 que lo que nosotros sembremos, eso también cosecharemos. Así que no se pierdan los próximos domingos, vamos a seguir hablando de cómo vencer el pecado. Y quiero terminar este tiempo con una oración. Le invito a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar y enseguida regresamos con nuestro hermano Trevor. Oremos. Señor, una vez más te agradecemos porque tu palabra nos habla acerca de cómo nosotros debemos procurar vivir en santidad. Señor, entendemos que para ti es agradable que nosotros como hijos tuyos actuemos de la manera correcta. Pero también, Señor, reconocemos que somos pecadores, que somos débiles y que muchas veces ese pecado, Señor, nace de una tentación tan grande que hay en nuestro corazón, deseos, Señor, corrompidos. Te pedimos, mi Dios, que tú puedas perdonarnos, pero no solo perdonarnos, sino también, Señor, ayudarnos a que nuestra motivación para vivir en santidad sea la correcta, tu gloria y tu honra, Señor. No permitas que nos confundamos, que pensemos que debemos dejar algún pecado por X o Y razón, Señor, que no tenga nada que ver contigo. Señor, la verdadera razón por la que debemos actuar es para glorificarte. Ayúdanos, mi Dios. Toma en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos. Tú conoces cuáles han sido sus debilidades. Tú conoces, Señor, sus tentaciones y qué tan fuertes son esas tentaciones para ellos. Yo te pido, Señor, que los fortalezcas y que tomen acción para dejar aquella cosa en la cual te pudieran estar desobedeciendo. En este momento me quiero dirigir, así como están con los ojos cerrados, quiero dirigirme a aquellas personas que tal vez hasta el día de hoy no han tomado la decisión de tener a Cristo en su corazón. La palabra del Señor nos enseña que el pecado tiene una consecuencia, que es la muerte. La muerte puede ser la física, pero también Apocalipsis 21:8 nos dice que hay una muerte segunda, conocida como el lago que arde con fuego y azufre. Yo quiero invitarle en esta mañana que si usted no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador, usted pueda tomar la decisión el día de hoy. La Biblia nos enseña que Jesucristo ya juzgó el pecado en el Calvario, pero para que uno pueda gozar de la vida eterna, necesita también reconocer a Cristo y aceptarlo como su Salvador. Si usted no lo ha hecho hasta este momento, yo le invito a que pueda orar junto conmigo. Voy a hacer una oración y le invito a que usted la pueda repetir. Pero lo importante no es que yo la haga. Lo importante es que usted pueda hablar con Dios de una manera real y genuina y que Dios sabrá escucharle y perdonarle. Señor Jesucristo, en este momento yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que he fallado a la ley muchas veces. Reconozco que ese pecado también tiene una consecuencia y que tu palabra la expone como el lago que arde con fuego y azufre. Señor, por ser yo un pecador, entiendo que merezco ir a este lugar, pero también he escuchado en esta mañana que tú ya has juzgado el pecado, lo has juzgado en el Calvario
y que por esa razón tú viniste a esta tierra a morir por mis pecados. Por eso en este momento yo quiero abrir la puerta de mi corazón y reconocerte como mi Salvador y como mi Señor. Yo quiero que tú seas el centro de mi vida a partir de este momento, que yo actúe para agradarte, para honrarte y para glorificarte. Te pido que me des la tranquilidad de que Jesucristo está en mi corazón y que el día que tú decidas llamarme, yo estaré en tu presencia porque he recibido el regalo de la vida eterna y el perdón de todos mis pecados. En el nombre de Jesucristo, yo oro. Amén. Bueno, mis hermanos, pues para aquellos que tal vez hicieron esta oración por primera vez, yo quiero invitarle a que se ponga en contacto conmigo, ¿sí? No queremos que se quede hasta ahí su decisión. Me gustaría estar orando por usted y tal vez ayudarle en su crecimiento espiritual. Así que puede ponerse en contacto conmigo. Y gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y regresamos con nuestro hermano Trevor. Sí, muchas gracias, hermano pastor. Gracias por la palabra del Señor que nos han traído el día de hoy. Y queremos aprovechar, antes de, solo nos queda un pequeño canto y una oración, también invitarles a aquellos que tengan hijos arriba de 12 años a 17, que ya está abierta la vacunación. Hay algunos centros de vacunación en la Guardia de Honor en Carro para aquellos que puedan ir. Creo que los que tengan nietecitos o hijos, hay una oportunidad y parece que no hay mucha afluencia hoy día domingo, ¿verdad? Si alguien tiene pensado. Vamos a dejar el espacio para un canto y luego a finalizar, después de este canto que lo presenten, la oración final por parte del hermano Alejandro Mejía, por favor. Gracias. Hermanos, el canto que vamos a cantar se llama Renuévame, Señor Jesús. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
necesita más de ti. Dejamos el tiempo para la oración con nuestro hermano Alejandro, no sin antes corregir por ahí un fe de rata, es Mariscal Zavala, que me comentan que está la vacunación. Gracias, hermanos. Adelante, hermano Alejandro. Hermano Trevor, antes, disculpe, hermano Alejandro, solo me estoy olvidando de un anuncio más y no quiero desaprovechar la oportunidad. Mencionarles, mis hermanos, que si Dios ha puesto en su corazón el poder apoyar con las refacciones del mes de noviembre para la escuelita dominical, para los niños, por favor ponerse en contacto con un servidor o con la familia Estrada, no es catalán, perdón, se me fue Cordón, Estrada Cordón. Ponerse en contacto con ellos o conmigo para poder ponernos de acuerdo, y también la misma necesidad hay para la escuelita bíblica de vacaciones en el mes de diciembre. Así que si Dios ha puesto en su corazón el poder aportar para las refacciones de esa semana de escuelita bíblica de vacaciones, por favor póngase en contacto con nosotros. Muchísimas gracias y disculpen ahí que lo estaba dejando. Oremos, hermanos. Señor, gracias en esta mañana por haber tenido el privilegio de poder celebrar este acto tan solemne, de recordar la muerte, la resurrección y la venida de Cristo. Gracias, nuestro Padre, porque todavía lo podemos hacer en esta fecha, en medio de este tiempo de tanta situación difícil, tanta enfermedad, pero gracias porque nos has abrigado con tus bendiciones y tus cuidados, Señor. Y, Señor, queremos que en esta tarde tú nos sigas dando tu bendición durante el día, que bendigas las familias, Señor, y en la necesidad tu presencia siempre sea conmigo. Que la gracia y tu paz sea con todas las familias. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse, hermanos. Un saludo. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Dios bendiga. Bendiciones. Gloria a Dios.